Este lunes se esperaba el final de la audiencia de la vicepresidenta Verónica Abad, pero se suspendió por cuarta vez. El motivo, que la sala de la Corte de Pichincha, que tramita la primera acción de protección presentada por Abad, no envió la documentación del proceso. Esa información es indispensable, dijo la abogada de la vicepresidenta, para contrarrestar las declaraciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que la acusa de perjurio y abuso del derecho por presentar 2 acciones por los mismos hechos. La ministra pidió a la jueza Nubia Vera que no suspenda la audiencia. Realmente quienes han tratado de dilatar y continúan es la legitimada activa. El criterio de esta ministra de Estado es que el caso debe continuar el día de hoy tal como usted lo estableció. Pero la jueza consideró necesaria la información. Los abogados de Abad ingresarán la documentación faltante y la audiencia se retomará este miércoles para las intervenciones finales. Tras esta nueva suspensión, la vicepresidenta anunció que analiza presentar una denuncia por calumnia en contra de la ministra. Yo voy, con lo que acabo de escuchar, con la ministra una vez más, a hablar con mis abogados y aún mirar los procesos penales que esta señora debe tener por lo que acaba de hacer. La acción de protección es una garantía que debe resolverse en el menor tiempo posible. Sin embargo, ya han pasado 19 días desde el primer señalamiento de esta audiencia. El pueblo unido jamás será vencido. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Daniel Noboa anunció que el proyecto de una cárcel de máxima seguridad, inicialmente planificado en Archidona, Napo, ahora se ejecutará en Salinas, Santa Elena. Noticia que causó reacción inmediata en la dirigencia de los manifestantes. Una vez conocido el voto oficial, nuestras autoridades, nuestros compañeros dirigentes de las organizaciones sociales, estaremos también dando de este micrófono, decir: compañeros, hemos ganado la resistencia. Hemos triunfado en nuestra lucha, compañeros. El gobierno cede tras 15 días de manifestaciones en toda la provincia de Napo. La dirigencia tenía previsto ampliar el bloqueo de vías en toda la troncal amazónica. Conocida la noticia, todo ha cambiado. Así que muchas gracias a ustedes. De corazón, esta resistencia ha sido con ustedes. El 10 de diciembre del 2024, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, adjudicó el contrato para la edificación de una cárcel de máxima seguridad en Archidona. El costo de la obra es de $52 millones, decisión del gobierno que provocó la protesta, liderada por las autoridades locales de Napo y la dirigencia indígena de la región. Fue la voz del pueblo y el pueblo unido decidió luchar. Hablar de ubicación y consigo vuelve la tranquilidad a Napo y a las demás provincias de la Amazonía ecuatoriana. El exministro del Interior, José Serrano, denuncia presuntas irregularidades relacionadas al traslado de la barcaza de Car Power Ship hasta Ecuador. Escuchemos. Hemos ido destrabando y conociendo hechos que son realmente gravísimos, y obviamente el tema específicamente de Car Power y las barcazas que vinieron de Turquía, más allá que están representadas por quien es el representante de esta empresa, es el señor Jaramillo Pita, sobrino del vocal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, ¿no? Lo que nos llama la atención aquí profundamente es quién pagó el dinero para que esa barcaza se movilice desde Turquía a Ecuador. Nos vamos a encontrar con sorpresas gravísimas, y no sería nada extraño que descubramos que efectivamente las estructuras del narcotráfico están vinculadas a haber pagado esa movilización de esa barcaza. La respuesta de la empresa norteamericana Progen llega 48 horas después de que la Contraloría General del Estado anunciara que puso bajo la lupa las condiciones en las que se realizó en plena emergencia la adjudicación de 2 contratos con la ahora cuestionada firma. Progen ejerció su defensa nuevamente por escrito y en este señaló que la firma tiene más de 60 años de fundación y que está presente en 20 países como líderes en soluciones energéticas globales bajo estrictos estándares internacionales. Pero este tan solo fue el inicio, pues en el siguiente ítems respondió directamente a las últimas declaraciones realizadas por la misma ministra encargada, Inés Manzano. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen, pero ellos tienen que entregarlo.
Ante esto, Progen detalla que todos los equipos suministrados por la institución para los proyectos Salitral y Quevedo son nuevos y cuentan con una garantía exclusiva de 40 años para el país, y que en cuanto a los retrasos, justificó, se deben por factores externos, pero que ya se han entregado 23 de los 29 motores, y agregó además que los equipos complementarios vienen por vía marítima hacia nuestro país, esto sí, sin agregar fecha de llegada. No es posible que el Estado ecuatoriano arriesgue el recurso público entregando anticipos a proveedores que potencialmente no cumplan contratos. Además, entendiendo que la emergencia tiene una necesidad inmediata de ser atendida, si el contratista se retrasa, lo que genera es que efectivamente no se cumple este precepto. Lo que junto con todo este panorama ya configura un incumplimiento de contrato. Justamente con el anuncio de la Contraloría de revisar estos contratos, deberán conducir a determinar si es que en el supuesto no consentido de que esto no se hizo bien, hubo negligencia o otro tipo de inconductas que incluso podría caer en indicios de responsabilidad penal. Y es que pese a las observaciones realizadas por la firma, lo único cierto es que hoy no podemos contar con los 150 megavatios que representan ambos procesos adjudicados, que comprometen recursos públicos, pues según el documento del mismo Progen, del proyecto Salitral han recibido ya un único pago, conforme lo estipulan los acuerdos contractuales, es decir, el 70% del costo total del proyecto, mientras que por el lado de los motores de la central Quevedo no se ha realizado ningún anticipo. Aquí es donde justamente entra el papel de los servidores designados como administrador de este contrato, que precisamente tomen los recaudos necesarios. Si es que no me permite hacer inspecciones y estas estaban conceptualizadas en el contrato, apliquen las multas o incluso las sanciones necesarias. Al igual que estos procesos, también se encuentran otras adjudicaciones en duda en plena emergencia energética, como es el caso de la empresa uruguaya Austral, con la que se firmó un contrato por $89 millones y de la que tampoco se tiene mayor información pública. Este lunes empezó a funcionar la primera turbina de 68 megavatios de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Es la primera de las 3 de la Casa de Máquinas Ayuriquín, una de las 2 con las que cuenta este proyecto hidroeléctrico. La otra es Arapuyo, que también consta de 3 turbinas, aunque más pequeñas, pues en conjunto producen apenas 49 megavatios, que están en funcionamiento. Cuando todas las turbinas funcionen, generarán 254 megavatios. Desde la próxima semana producirá apenas 117 megavatios, convirtiéndose así en la 9ª central de potencia intermedia del país. Como estas hidroeléctricas, el país tiene 32 en 14 provincias, consideradas pequeñas y medianas, pero que sumadas generan el 30% de la electricidad hidráulica. De este grupo se destacan plantas como Mina San Francisco y Marcel Añado, porque aunque medianas, la generación de cada una es capaz de iluminar los hogares de 2 provincias. De ellas, Mina San Francisco, que está entre Azua y El Oro en el río Jubones, es la más afectada por la sequía, aunque no en la misma proporción, pero hidroeléctricas como Marcel Añado de Wind también son afectadas por la falta de agua. Está entre Guayas y Manabí en el río Daule, y si bien puede generar 213 megavatios, este viernes solo alcanzó los 87 megavatios en promedio. Las demás hidroeléctricas consideradas pequeñas, con capacidades de entre 2 y 49 megavatios, juntas tienen la posibilidad de generar 770 megavatios. De este grupo, las que están ubicadas en el norte del país han mejorado su producción gracias a las lluvias de los últimos días, aunque no alcanzan sus niveles óptimos. El apagón industrial se concretó hoy a las 0 horas. Las 7 compañías que más energía consumen, que integran el grupo de alto voltaje 1 y 2, dejaron de recibirla del sistema interconectado, tal y como lo había anunciado el Ministerio de Energía la semana pasada. Sin embargo, la desconexión no será total. Fuentes de las cámaras de industrias consultadas por Televistazo señalaron que por seguridad y para evitar mayores pérdidas, las empresas contarán con el servicio de energía en horarios y voltajes que serán definidos con las empresas eléctricas, pero el abastecimiento será mínimo y aún no se conoce bajo qué parámetros. A este grupo pertenecen 3 cementeras, 2 mineras y 2 acerías. En total consumen 350 megavatios, que son los que el gobierno quiere ahorrar para asegurar la provisión de energía para domicilios y el sector comercial, que son aquellos que ya no tendrán racionamientos de energía a partir del 20 de diciembre. En el caso de otras fábricas del sector alto voltaje 1, también tendrán una desconexión parcial. Los horarios ya han sido establecidos y publicados por las empresas eléctricas. La mañana de este lunes, representantes de las industrias han mantenido reuniones, pero por lo pronto no tienen fecha para un próximo encuentro con la ministra de Energía, Inés Manzano.
Desde ya advierten caídas en la producción de hasta el 40% y pérdidas en las exportaciones que pueden superar los $100 millones del periodo que va del 15 hasta el 31 de diciembre. Este monto se suma a los $4.000 millones calculados por el Comité Empresarial desde que empezaron los apagones. Colombia reanudó la exportación de electricidad hacia Ecuador tras una interrupción de 12 horas registrada el sábado debido a trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión. Según el Ministerio de Energía y Minas ecuatoriano, esta suspensión temporal no implica una cancelación de las ventas, sino que fue necesaria para garantizar la continuidad del suministro. El envío energético permitió al complejo hidroeléctrico Paute mantenerse apagado hasta el mediodía de ayer, lo que contribuyó al ahorro de agua en el embalse de Mazar. En paralelo, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair incrementó su generación eléctrica este domingo, alcanzando más de 900 megavatios gracias al aumento del caudal del río Coca. La semana inicia con una reducción en el periodo de cortes de luz a nivel nacional, según lo anunciado por el Ministerio de Energía. Hasta el 19 de diciembre el racionamiento será de 2 horas diarias y los ciudadanos pueden verificar los cortes por provincia en el sitio web del ministerio. Según el gobierno, el 20 de diciembre finalizará esta fase de cortes por la recuperación de capacidad en las centrales térmicas e hidroeléctricas, la incorporación de nueva generación eléctrica, la compra de energía a Colombia y las condiciones meteorológicas favorables. La comisión encargada de elegir 3 jueces para renovar la Corte Constitucional resolvió dar paso a 7 de las 10 impugnaciones presentadas en contra de los candidatos. Angélica Porras, propuesta por Pierina Correa y proveniente de la terna de la Asamblea, es la que más reparos recibió. Fue impugnada por la fiscal Diana Salazar por falta de probidad, integridad y ética. Según la funcionaria, Porras no merece ser magistrada porque ha abusado del derecho y fue condenada por violencia política de género. También fue impugnada por el Observatorio de Control Ciudadano y por un grupo de abogados. Ellos sostienen que Angélica Porras no es independiente, responde al correísmo y ha hecho activismo a favor de personas de conducta reprochable, como el exdefensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Las 3 impugnaciones fueron aceptadas a trámite y la candidata deberá defenderse en audiencia. José Luis Terán, de la terna del Legislativo, tiene 2 impugnaciones. Lo acusan de irregularidades en su declaración patrimonial como profesor de la Universidad Central y de un incremento injustificado de sus bienes. Las 2 impugnaciones restantes que pasaron el primer filtro se presentaron en contra de las candidatas enviadas por el presidente Daniel Noboa. Claudia Salgado es acusada de haber actuado en contra de las víctimas del caso Chevron cuando trabajó en la Procuraduría, y Pamela Aguirre de cobrar un salario en la Corte Constitucional sin haber trabajado. Las audiencias para tratar el fondo de las impugnaciones se realizarán en enero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunirá para solicitar las ternas para la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. En la convocatoria se indica que se pedirá la lista de aspirantes a la función ejecutiva, la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público y la Asamblea Nacional. Además, se prevé conformar la Comisión Técnica de Selección y Designación de los vocales principales y suplentes de la Judicatura. El gobierno admitió la posibilidad de que el presidente de la República no pida licencia para campaña electoral. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, en entrevista a Diario Expreso, reiteró que al ser un mandato para completar el periodo por la muerte cruzada, no necesita pedir licencia. Según el constitucionalista Javier Palacios, esa sería una interpretación literal de un dictamen de 2010 de la Corte Constitucional, que señala, en efecto, que los periodos producto de la muerte cruzada no se contabilizan como reelección. Pero recuerda que la reforma al Código de la Democracia en 2020 hace una referencia directa a que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. El presidente sí está formalmente optando por el mismo cargo y lo que busca el artículo 93 es garantizar una igualdad electoral en la campaña. El constitucionalista André Benavides coincide en que el presidente debe pedir licencia por el tiempo de campaña. La interpretación del gobierno solo aplica para el número de reelecciones, que según la Constitución es una sola. Pero esto
tuvo como resultado que la Asamblea Nacional se haga una reforma porque veíamos que ciertos funcionarios públicos que estaban de presidentes lo que hacían era justamente utilizar el aparataje estatal para tener cierto tipo de beneficio, cierta ventaja. Y en el caso de que el presidente no tome licencia, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que definir si es o no legal la decisión, siempre y cuando alguien haga la denuncia. Sin embargo, ambos constitucionalistas coinciden en que hay vacíos. Por ejemplo, si no pide licencia, no existe sanción. Y si no existe una norma que regule una sanción, el presidente, suponiendo que incurriría en una inobservancia de dicha norma, tampoco podría ser sancionado. El régimen busca opciones para evitar que la vicepresidenta Verónica Abad asuma la presidencia durante la campaña electoral. El presidente deberá tomar su decisión en los próximos días, pues la campaña electoral empieza el 5 de enero e irá hasta el 6 de febrero. Este fue el panorama en las gasolineras de la capital este lunes. Ciudadanos hacían largas filas para conseguir gasolina extra, pues alertaban un desabastecimiento. He recorrido 3, pero en las 3 no hubo extra. Ahora en la mañana estuve por Conocoto y solo había súper, no están vendiendo extra. También estuve por Ilaló, igual me dijeron que no había extra. Yo busqué acá en la América, busqué en la 6 de diciembre. Y Orellana también no había extra. Las estaciones de servicio explicaron que el combustible desde el terminal del Beaterio en el sur de Quito se les vendía por cupos, lo que incluso les obligó a racionarla. Nos dan 3.000, 4.000, lo que normalmente sería la mitad de lo que compramos en el día. Vendemos por raciones y tenemos que vender entre 10 a 15 dólares por carro, como para que alcance para todos. Y la situación durante el fin de semana fue peor. Hubo gasolineras en las que los usuarios solo podían obtener hasta 5 dólares de extra. ¿Por qué solo 5 dólares, mi señor? Porque no tenemos combustible, desde ahí no ha llegado el tanquero. Digo, no hay explicaciones claras, nos dicen que el problema viene de refinería, luego que de los poliductos. Pese a ello, en este comunicado, Petroecuador desmintió que exista un desabastecimiento y aclaró que entre el viernes y el domingo se despacharon desde el terminal del Beaterio 2.3 millones de galones de gasolina extra, mientras que hasta la tarde de este lunes fueron 865.000. La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo detalla que la falta de combustibles afecta también a otras ciudades y que desde octubre el consumo de extra y diésel aumentó. El diésel se dispara en un crecimiento en un 11.3%. En la gasolina extra fue de un crecimiento del 4% para poder atender los requerimientos de los generadores eléctricos. Hasta antes de la audiencia que se instaló este 14 de diciembre de 2024, el delito era almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles en contra de las empresas ligadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Actualmente el Ministerio Público lo cambió por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, establecido en el artículo 265 del COIP. Para este delito, el artículo 264 del COIP establece pena privativa de libertad hasta 5 años. En este caso, se acusa de autores a José C., propietario de una empresa, y Fernando V., gerente de Copedesa, empresa que tiene entre sus accionistas a Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Javier, mientras como coautores del mismo delito a Lady C., Yesenia V. y Carolina T. Según el fiscal Carlos Alarcón, Copedesa habría vendido combustibles a al menos 3 gasolineras ubicadas en la frontera sur de Ecuador, en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Copedesa vendió más de 7 millones de galones entre 2023-2024, a lo que equivale a 371.000 galones mensuales a la gasolinera que opera en Zamora Chinchipe. Y según el fiscal, las instalaciones solo tienen una capacidad para 10.200 galones. Adicional a esto, la UAFE no registra ningún pago de Zambrano a Copedesa. Este modo de operación se repite en la estación de El Oro, ubicada en Santa Rosa. Según el fiscal Alarcón, las 3 estaciones a las que Copedesa les vende combustible fueron creadas a partir del 2023 en zonas fronterizas, donde existe gran actividad minera.